Primera lectura. Libro del Génesis, capítulo 37, versículos 3 a 4, 12 a 13 y 17 a 28. Jacob amaba a José más que a todos sus otros hijos, porque era el hijo de su vejez, y mandó hacerle una túnica de mangas largas. Cuando sus hermanos vieron que su padre lo prefería a todos ellos, comenzaron a odiarlo y ya no podían hablarle con amabilidad. Un día, sus hermanos fueron a apacentar los rebaños de su padre en Siquem. Entonces Jacob dijo a José: «Tus hermanos están apacentando los rebaños en Siquem. Ven, porque quiero enviarte a ellos». José fue en busca de sus hermanos y los encontró en Dotán. Ellos lo vieron de lejos, y antes de que llegara cerca, conspiraron para matarlo. Y decían unos a otros: «Ahí viene el soñador, vamos a matarlo, lo arrojaremos a una cisterna y diremos que una fiera lo devoró. Así veremos en qué terminan sus sueños». Pero Rubén lo oyó y quiso librarlo de sus manos. Entonces dijo: «No le quitemos la vida». Y para salvarlo de sus manos y devolverlo después a su padre, les dijo: «No derraméis sangre. Echadlo en esta cisterna que está en el desierto, pero no pongáis la mano sobre él». Cuando José llegó donde estaban sus hermanos, le quitaron la túnica de mangas largas que llevaba puesta, lo tomaron y lo arrojaron en la cisterna. La cisterna estaba vacía y no tenía agua. Luego se sentaron a comer. Pero al levantar los ojos, vieron una caravana de ismaelitas que venía de Galaad. Sus camellos traían cargamentos de goma, resina aromática y láudano que llevaban a Egipto. Entonces Judá dijo a sus hermanos: «¿Qué ganamos con matar a nuestro hermano y ocultar su sangre? Mejor vendámoslo a los ismaelitas y no pongamos nuestras manos sobre él, porque es nuestro hermano, carne de nuestra carne». Y sus hermanos aceptaron. Cuando pasaban por allí, unos comerciantes madianitas sacaron a José de la cisterna y lo vendieron por 20 monedas de plata a los ismaelitas, que lo llevaron a Egipto. Palabra de Dios. Salmo responsorial. Salmo 104. Recordad las maravillas del Señor. El Señor provocó hambre en aquella tierra y quitó el sustento del pan, pero envió delante de ellos a un hombre, José, vendido como esclavo. Apretaron sus pies con grilletes, pusieron su cuello en una argolla de hierro, hasta que se cumplió su palabra, y la promesa del Señor probó su inocencia. Entonces el rey mandó soltarlo, el soberano de los pueblos lo dejó en libertad. Lo nombró señor de su casa y gobernador de todas sus posesiones. Recordad las maravillas del Señor. Versículo antes del Evangelio. Evangelio de San Juan, capítulo 3, versículo 16. Dios amó tanto al mundo que entregó a su Hijo unigénito, para que todo el que cree en Él no perezca, sino que tenga vida eterna. Evangelio según San Mateo, capítulo 21, versículos 33 a 43, 45 y 46. En aquel tiempo Jesús dijo a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo: «Escuchad otra parábola. Había un propietario que plantó una viña, la rodeó con una cerca, cavó en ella un lagar para pisar las uvas y construyó una torre. Luego la arrendó a unos labradores y se fue de viaje. Cuando llegó el tiempo de la cosecha, envió a sus siervos a los labradores para recibir los frutos. Pero los labradores tomaron a los siervos, a uno lo golpearon, a otro lo mataron y a otro lo apedrearon. El dueño envió de nuevo a otros siervos, más numerosos que los primeros, pero ellos los trataron de la misma manera. Finalmente les envió a su propio hijo diciendo: «A mi hijo lo respetarán». Pero los labradores, al ver al hijo, se dijeron unos a otros:
Este es el heredero. Vamos a matarlo y nos quedaremos con su herencia. Entonces lo agarraron, lo echaron fuera de la viña y lo mataron. Ahora bien, cuando vuelva el dueño de la viña, ¿qué hará con aquellos labradores? Ellos le respondieron: dará un final terrible a esos malvados y arrendará la viña a otros labradores que le entreguen los frutos a su debido tiempo. Jesús les dijo: ¿nunca habéis leído en las Escrituras: la piedra que rechazaron los constructores ha llegado a ser la piedra angular? Esto ha sido obra del Señor y es admirable a nuestros ojos. Por eso os digo que el reino de Dios os será quitado y será dado a un pueblo que produzca sus frutos. Cuando los sumos sacerdotes y los fariseos oyeron estas parábolas, comprendieron que Jesús hablaba de ellos, y quisieron arrestarlo, pero tuvieron miedo de la multitud, porque la gente lo consideraba un profeta. Palabra del Señor. La palabra que escuchamos hoy nos muestra algo muy humano: los celos, la envidia y el rechazo, pero también nos revela cómo Dios puede transformar incluso las situaciones más injustas en parte de su plan. En la primera lectura vemos la historia de José, un joven que fue rechazado por sus propios hermanos. Ellos no soportaban que su padre lo amara más y comenzaron a llenarse de resentimiento. Ese resentimiento creció tanto que terminaron vendiéndolo como esclavo. Si lo pensamos bien, esto sigue pasando hoy, aunque de otras formas. A veces, en la familia, en el trabajo o incluso entre amigos, puede aparecer la envidia cuando alguien recibe una oportunidad, un reconocimiento o una bendición. En lugar de alegrarnos por el otro, el corazón puede llenarse de comparación y amargura. Tal vez alguna vez te sentiste como José, incomprendido, rechazado o tratado injustamente. Pero la historia de José nos enseña algo poderoso. Lo que parecía una desgracia, Dios lo transformó en bendición. A través de ese camino difícil, José terminaría salvando a muchas personas del hambre. El Salmo también nos recuerda esto: Dios estaba con José incluso cuando estaba encadenado. Aunque todo parecía perdido, el Señor no lo había abandonado. Y en el Evangelio, Jesús cuenta la parábola de los viñadores que maltratan y matan a los enviados del dueño de la viña. Finalmente, cuando llega el Hijo, también lo rechazan. Esta parábola apunta directamente a algo muy profundo. Muchas veces el corazón humano rechaza lo que viene de Dios. Esto también puede suceder en nuestra vida diaria. Dios nos habla a través de la conciencia, a través de su palabra, a través de personas que nos aconsejan. Pero a veces preferimos seguir nuestro propio camino. La pregunta que esta palabra nos deja hoy es muy sencilla, pero muy profunda. ¿Cómo está mi corazón cuando veo la bendición de otro? ¿Me alegro o me comparo? ¿Agradezco lo que Dios me dio o vivo mirando lo que tienen los demás? Cuando dejamos entrar la envidia, el resentimiento o el orgullo, nuestro corazón se endurece. Pero cuando aprendemos a confiar en Dios y a alegrarnos por el bien de los demás, algo cambia dentro de nosotros. La historia de hoy también nos recuerda que Dios siempre tiene la última palabra. Lo que otros hacen con malas intenciones, Dios puede transformarlo en algo bueno. Por eso, si hoy estás pasando por una injusticia, una traición o un momento difícil, recuerda esto: Dios no ha terminado tu historia. Así como estuvo con José, también está contigo. Y en el tiempo correcto, Él hará que todo tenga sentido. Dios te bendiga hoy y siempre.